Buenos días, estudiantes y padres de familia. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la clase de sociales. Seguimos avanzando en este proceso. Quiero resaltar el compromiso y el respaldo que le han dado a la institución con cada uno de los procesos. Recuerden que ya iniciamos con el tercer periodo académico. Violencia en la segunda mitad del siglo XX en Colombia. La idea en esta clase es hacer una línea de tiempo acerca de esa violencia de Colombia desde 1950 hasta finalizar el siglo XX. Con ello, busco mostrarles, por medio de este video, por medio de esta clase, unos hechos que marcaron esa violencia en Colombia, ¿sí? Durante la segunda mitad del siglo XX. Encontramos que hablamos sobre el caudillo del pueblo, en este caso, sobre Jorge Eliezer Gaitán. Fue un jurista, escritor, activista, orador y político colombiano nacionalista. En este caso, este señor es asesinado en 1948. A este hecho se le conoce como el Bogotazo. Para muchos historiadores, el conflicto interno en Colombia nace a partir de este día. Sin embargo, otros afirman que este hecho o este conflicto inicia con la violencia bipartidista. Y por último, dicen que este conflicto se remonta desde el siglo XIX. Sin embargo, en esta clase la idea es hablar desde la segunda mitad del siglo XX e iniciamos con lo que fue el Bogotazo. Toda esta revuelta que se dio en Bogotá a causa de este líder querido por el pueblo y que era un líder del Partido Liberal y que buscaba la presidencia de Colombia. Otro hecho que marcó la segunda mitad del siglo XX fue el Frente Nacional. Entonces, fue un pacto o un acuerdo entre liberales y conservadores entre 1958 hasta 1974. Este pacto lo hacen con el fin de fortalecer los partidos tradicionales y acabar con la supuesta dictadura que tenía Rojas Pinilla. Dice que fue la sucesión de 4 periodos, 16 años de gobierno de coalición. Otro aspecto que afirman dentro del Frente Nacional es acabar con la violencia bipartidista que existía desde muchos años. Buscaban reorganizar el país luego del periodo presidencial del general Gustavo Rojas Pinilla. Durante este periodo del Frente Nacional surgieron las guerrillas a causa del inconformismo y de los nuevos rumbos ideológicos que movían América Latina. En este caso, el contexto que se estaba dando en su momento durante el Frente Nacional era la Guerra Fría, durante los años 70, y esta ideología no llega por medio de la presidencia o el poder estatal, sino que llega a partir de las guerrillas. En este caso, ahí nacen la guerrilla de la FARC, el ELN, el M-19, el EPL, las guerrillas que se crearon durante este periodo. La creación de las guerrillas, uno de los ideales es ser comunista, nace como un grupo de autodefensa campesina. Al poco tiempo, para financiarse, utiliza el narcotráfico y el secuestro de muchas personas. Si bien la guerrilla busca un ideal de igualdad de condiciones y garantizarle los derechos al campesino, este ideal se fue distorsionando a mediados de los años 70, 80 y 90, que buscaron mantenerse estos grupos guerrilleros a partir del narcotráfico, a partir de la insurgencia, a partir del desplazamiento forzoso, el narcotráfico, ¿sí? Muchos aspectos que marcaron esa guerrilla durante todo este tiempo. Otro hecho en los paros cívicos de 1976. Uno de los acontecimientos más importantes de la historia en la lucha sindical y popular de Colombia. Mostró el descontento de capas medias y populares tanto por la situación económica, social y política que se vivía en el momento. En este paro cívico no solamente fueron los sindicales de los obreros, también se unieron los artesanos, los trabajadores informales. Fueron muchas las personas que fueron a estos paros cívicos y que fueron reprimidos brutalmente por el gobierno nacional. Fue convocada por todas las centrales obreras. Buscaban el reconocimiento a los derechos laborales, buenas oportunidades, acceder a una buena educación, una buena salud. Entonces, logran hacer este paro que ha sido uno de los movimientos
o luchas más importantes en Colombia durante el siglo XX, los paros cívicos de 1976. Los acuerdos de la Uribe en 1984 fueron uno de los primeros acuerdos que se logra con las guerrillas, en este caso con la FARC o el Ejército Popular también llamado. Se da durante el gobierno de Belisario Betancur el 28 de marzo de 1984. Las partes firmantes se comprometen a un cese bilateral del fuego y la búsqueda conjunta de una salida política al conflicto armado interno en Colombia. Durante todo este proceso nace lo que hoy conocemos como el Partido de la Unión Patriótica. Este partido fue compuesto por los miembros de la FARC, el Partido Comunista de Colombia y los distintos grupos y movimientos sociales. Este grupo tiene mucha fuerza, se convierte en la tercera fuerza política durante todos estos años en Colombia, con resultados sorprendentes para la tradición bipartidista colombiana. Por lo general, siempre era Partido Liberal y Partido Conservador. Cuando llega la Unión Patriótica, pues toma mucha fuerza y muchas personas o muchos movimientos se identifican con ese partido. Aunque la Unión Patriótica fue víctima prácticamente de un genocidio por parte de los paramilitares y también se puede decir por parte del gobierno nacional. La toma del Palacio de Justicia, esta se da el 6 de noviembre de 1885 a manos del M-19 con el fin de dar a conocer unos parámetros el cual este grupo armado quiere imponer, ¿sí? Entonces, denominada la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, fue un asalto perpetrado al Palacio de Justicia por un comando de guerrilleros del M-19 el día 6 de noviembre de 1885. A continuación, vamos a observar algunas características de la toma del Palacio de Justicia. El 6 de noviembre de 1985, 42 guerrilleros de la compañía Iván Marino Ospina del Movimiento 19 de Abril M-19 tomaron por las armas el Palacio de Justicia de Bogotá en lo que llamaron la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. Su objetivo era entablar un juicio público contra el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur por haber incumplido un pacto de tregua con esa organización. Una vez los integrantes del M-19 ingresaron al Palacio de Justicia, 300 ocupantes entre magistrados, empleados y visitantes fueron tomados rehenes. El Ejército Nacional reaccionó de forma brutal. Ignorando los llamados al cese el fuego del magistrado Alfonso Reyes Echendía, para ese entonces presidente de la Corte Suprema. Si no cesa inmediatamente el fuego hay una hecatombe. La gente está dispuesta a conversar, viene a traer un documento para conversarlo, pero no hay manera de hablarlo y de buscar una salida civilizada a esta situación mientras no haya cese inmediato del fuego. Este pedido del cese al fuego fue ignorado por las fuerzas militares y el presidente Betancur, quienes optaron por silenciar las emisoras que transmitieron estos trágicos hechos y retomar el palacio a sangre y fuego. 27 horas después de este holocausto, como fue calificado por la Comisión de la Verdad, el saldo fue de 98 muertos, entre ellos 11 magistrados e integrantes del M-19 y 11 personas desaparecidas. Además, las llamas desaparecieron cientos de expedientes de narcotraficantes, de políticos corruptos y de torturas militares. A 30 años de esta masacre, las preguntas siguen rondando el imaginario del pueblo colombiano, como por ejemplo, ¿por qué un día antes de la toma guerrillera se retiró la protección al palacio por parte de la policía, a sabiendas de que había un plan contra esa sede? ¿Qué pasó con los desaparecidos? Recientemente se conoció que se encontraron 3 cuerpos de las personas desaparecidas, entre ellos el de Cristina del Pilar Guarín, trabajadora de la cafetería del Palacio de Justicia, quien en una fotografía aparece viva sobre el hombro de un militar el día del Holocausto, lo que abre nuevas interrogantes sobre la actuación del Estado colombiano en aquel triste episodio. Los grandes carteles. El Cartel de Medellín es una de las principales organizaciones que ha operado en el país cafetero. Originada en 1970, la organización tuvo el control y la distribución de los envíos de cocaína hacia Estados Unidos y otros países. Se estima
que cerca del 95% de la cocaína del país estaba controlada por este cartel. Su principal líder era Pablo Escobar Gaviria, aunque otros miembros del grupo criminal eran los hermanos Ochoa, Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa, Gonzalo Rodríguez Gacha o Carlos Leder. Llegó a ser una de las estructuras criminales más poderosas entre los años 70 y 80, corrompiendo sectores de la política nacional para favorecer sus ambiciones. Con la muerte de Pablo Escobar en 1993, la formación delictiva quedó a la deriva, poniendo fin a uno de los capítulos más sangrientos de la historia colombiana. Sin embargo, el narcotráfico no murió. A pesar de que sus principales cabecillas y lugartenientes murieron y otros fueron detenidos, un grupo de narcotraficantes que sobrevivió a la purga interna de la organización llevó a cabo la reagrupación del cartel de Medellín, a pesar de ser el fin de los grandes carteles. Cartel de Cali. Santiago de Cali, o Cali, como es conocida ampliamente, la capital del departamento del Valle del Cauca, es actualmente uno de los principales centros económicos de Colombia, pero durante la década de los 80 y 90 vivió la época del cartel, una bonanza económica artificial, con inversiones en la construcción, el comercio, los medios de comunicación y los equipos de fútbol. El cartel de Cali estaba encabezado por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, el ajedrecista, José Santa Cruz Londoño, Chepe Santa Cruz, Elmer Herrera Buitrago, alias Pacho, Víctor Patiño Fomenque, el químico o la fiera, Henry Loaiza Ceballos, el alacrán, y Panor Arizabaleta Arzayus. La fortuna del cartel llegó a alcanzar los 2.000 millones de dólares, controlado buena parte del negocio de la cocaína en Colombia. En 1986 y 87 fue el año de mayor esplendor del cartel de Cali. Sin embargo, en este momento perfecto fue interrumpido por Escobar, Miguel y Gilberto Rodríguez. Estaban pensando seriamente en retirarse del narcotráfico, pero tuvimos un pequeño problemita que se llamó Pablo Escobar, indicaba el hijo de Miguel Rodríguez Orejuela en una entrevista que estaba dando a la BBC Mundo. En 1995 cayó Gilberto Rodríguez Orejuela, el ajedrecista, en un operativo planeado y ejecutado por el bloque de búsqueda en su residencia en Santa Mónica Residencial, en el norte de Cali. Tras la caída del ajedrecista, se dieron en los 3 siguientes meses la caída de muchos de ellos, de los líderes de este cartel. A raíz de esto, fue el hijo de Rodríguez el que hizo cargo del liderazgo político y jurídico de esta organización, tal y como él mismo lo asegura, mientras que su padre y su tío cumplen condena de 30 años en la cárcel de Estados Unidos. El cartel del norte del Valle. Esa organización se dedicó al tráfico de la cocaína en el norte del Valle del Cauca, al suroeste de Colombia. Tuvo un especial crecimiento a partir de 1990, con la caída y fragmentación de los carteles de Medellín y Cali, formado por exmiembros del cartel de Cali, y estuvo liderado por los hermanos Orlando. En 1998, con el asesinato de Orlando Henao Montoya, el cartel del norte del Valle se dividió en 2 facciones, una liderada por Diego Montoya Sánchez y otra bajo el mando de Wilber Varela. El gran cartel se desintegra y nace muchos carteles. Chicos, ¿y qué es el narcotráfico en la actualidad? Una vez conocidos los grandes carteles que han dominado el territorio colombiano durante las décadas pasadas, la realidad que vive Colombia actualmente es otra. A mediados de los años 90, los principales carteles se fragmentaron y comenzó una guerra entre las distintas facciones para controlar el negocio, lo que permitió el ingreso de nuevos actores. Gran parte de los cultivos de coca se sitúan en zonas donde las poblaciones campesinas estaban muy influenciadas por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia,
la FARC. Junto a esto, la falta de grandes campos que controlasen el negocio de la droga hizo que la guerrilla entrase en el narcotráfico más de lo que ya había entrado. Sin embargo, en 2014 el gobierno colombiano y la FARC acordaron los compromisos de ambas partes para combatir el narcotráfico. En él se acordó dar vía libre al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso ilícito para así eliminar de manera definitiva y sostenible los cultivos de droga y la legalidad asociada a esto en todo el país. Por otro lado están las bandas emergentes en Colombia o bandas criminales emergentes, conocidas como la BACRIM, que operan en todo el territorio nacional. Cuentan con aliados estratégicos como la FARC, el ELN y varios narcotraficantes. Hay que tener en cuenta el rol de los carteles mexicanos, ya que muchos de los pequeños grupos delictivos que quedaron en Colombia se asocian con ellos para vender la droga a Estados Unidos. En este sentido, se da muestra de una nueva forma de organización del narcotráfico ligado al mundo empresarial. Es decir, los grupos ya no buscan ir por las rutas alternativas para transportar los cargamentos de droga, sino que utilizan las mismas en las que se trasladan los productos de consumo masivo. El paramilitarismo. Chicos, ya es un tema que nosotros hemos mencionado en las clases anteriores y profundizamos en ella. Vamos a tocar algunas características para terminar en el día de hoy con la clase. Entonces el paramilitarismo toma mucha fuerza durante el siglo XX, en los años 80, como una estrategia contrainsurgente. En este caso, esta estrategia es contra la guerrilla. Este paramilitarismo nace en, la organización más importante que tuvo el paramilitarismo fue las Autodefensas Unidas de Colombia, antes conocidas como Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, las AUC, y que nace con la familia de los Castaño, quienes intentan proteger su familia, su territorio, pero que esa protección va de la mano con masacres, con secuestros, con violaciones a los derechos humanos. Este paramilitarismo toma fuerza, ya lo dije, en los años 80, posteriormente se desmovilizan por ahí en el 2001-2002, y que luego estas personas que estuvieron en estos grupos, algunos se fueron a otras organizaciones como fue las bandas criminales, organizaciones insurgentes como las Águilas Negras, el Clan del Golfo Urabá, los Paisas, los Rastrojos, en fin, una serie de bandas criminales que tenemos actualmente y que ya las he mencionado en clases anteriores. Bueno chicos, espero que haya sido de mucho agrado el tema del día de hoy. Espero que tengan un grandioso día y se lo disfruten mucho. Chao.